Hola chicos, como verán los chicos para construir el teodolito lo único que utilizaron es un transportador de 360 grados. ¿Qué es lo que hicieron? Adosaron un piolín con un peso, un tornillo, una tuerquita que sirvió para tensar este hilo. ¿Cómo se usaba? También disponían de un tubito de lapicera que les servía a ellos como mira para visualizar el objeto que querían encontrar la altura. El piolín debía quedar ubicado a los 0 grados, es decir, atado en forma perpendicular al tubito de la lapicera y formar entre ellos dos un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. ¿Cómo se medía? Por ejemplo, si alguien quería visualizar algún edificio, miraba y lo que hacía era levantar la mirada. Con respecto a la horizontal, el ángulo que forma se llama ángulo de elevación, pues la mirada a partir de la línea de la horizontal se eleva. Entonces es ahí donde nuestro piolín se corre desde el 0 grado hasta 30 grados, marcándonos esta inclinación o este ángulo de elevación. Y por propiedades de ángulos, como podrán observar en la gráfica, por propiedad de ángulos opuestos más la cuestión de ángulos complementarios formando 90 grados, podríamos decir y descifrar que este ángulo también vale 30 grados. ¿Cómo hacíamos nuestros cálculos? Hacíamos una figura de análisis, que es lo importante, imaginar la situación y plasmarla en el papel. En nuestra figura de análisis volcábamos los datos obtenidos. Uno de nuestros primeros datos, como ven, son el ángulo de 30 grados que la alumna había obtenido con el teodolito. Medíamos la distancia que separaba a la alumna del edificio de la escuela, que por ejemplo podría haber sido 3,5 metros. Esa misma distancia es la distancia que se encuentra en este lugar a la altura de la cabeza de la alumna, los 3,5 metros. Lo que queríamos averiguar nosotros era toda la altura justamente de la escuela. Esa era nuestra incógnita más importante. Pero en nuestra figura de análisis ya vemos que aparece un pequeño triángulo, por lo que nos ayudaría este triángulo a calcular una primera distancia, una primera altura de la escuela. Sacamos nuestro triángulo para trabajarlo mejor y, como verán, si ponemos los datos en el triángulo, podemos analizar qué relaciones se vinculan. Anotamos los grados que tenemos en el ángulo que visualizamos con el teodolito, anotamos la distancia que separaba a la alumna del edificio, 3,50 o 3,5 metros, y en este momento esta distancia era parte de la altura total del edificio de la escuela. Como verán, aquí ya podemos observar qué tipo de catetos se están vinculando y qué tipo de catetos se relacionan. El lado incógnita que tapa el ángulo se llama cateto opuesto y el lado que está pegado al ángulo se llama cateto adyacente. Buscamos entre las razones trigonométricas que venimos estudiando qué relación vincula el cateto opuesto con el cateto adyacente, el dato conocido con el dato desconocido. Como recordarán, la tangente de un ángulo es la relación que me vincula estos datos que tengo en cuestión, lo conocido con lo desconocido. No voy a utilizar la relación de seno porque la relación de seno usa el cateto opuesto y la hipotenusa no es un dato dentro de mi situación problemática. Entonces, continuando con el cálculo, lo que hacemos, vamos a borrar un poco la pizarra para seguir trabajando, y lo que hacemos sería sustituir los valores que tenemos en nuestro problema. La tangente del ángulo en cuestión sería la tangente de 30 grados, que sería igual al cateto opuesto, que nuestro cateto opuesto en este momento es la incógnita que tenemos. Y el cateto adyacente, que también tenemos, es en este caso la medida de
3,5. Sacamos la cuenta, usamos nuestra calculadora científica y calculamos cuánto es la tangente de 30 grados. La tangente de 30 grados, la voy a poner por acá, en este momento es 0,577, un número decimal con infinitas cifras decimales. Como hemos convenido en clase, utilizaremos dos cifras decimales redondeadas, es decir, hasta el centésimo. Como vemos, la tercera cifra pasa de 5, entonces para redondear, nosotros le sumamos una unidad a la cifra anterior, por lo que la tangente de 30 grados nos queda en el número 0,58. Y eso es igual a x sobre 3,5. Ahora hacemos nuestro cálculo, venimos a hacer las cuentas matemáticas y razonamos. La incógnita está afectada por una división. El elemento que nos molesta es el 3,5. Como ustedes usualmente lo hacen en una ecuación, lo que molesta en un miembro pasa al otro miembro con la operación contraria. Entonces nuestro cálculo será 0,58 multiplicado por 3,5. Hacemos esta cuenta en nuestra calculadora, 0,58 multiplicado por 3,5, ese resultado nos da 2,3. 2,03. Esa cuenta, 2,03 metros, sería la altura parcial de nuestro edificio. Como verán, es apenas esta medida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Anotamos esta medida que acabamos de encontrar, no como incógnita, sino como dato de referencia. Entonces, la medida calculada, 2,03 metros. No implica que sea la medida total de nuestro edificio, por lo que ahora la vamos a tratar de calcular. Si tenemos en cuenta que esta es una medida parcial y la otra medida la constituye este valor, podemos observar que es exactamente al valor de la medida de la altura de la alumna. Y si suponemos que la altura de la alumna es 1,60 m, entonces nuestro edificio total de la escuela estará dado, por ejemplo, si nosotros ponemos la altura total de la escuela, estará dado por la suma de 2,03 metros más la altura de la alumna a la cual se ha tomado la distancia, 1,60 metros. Entonces, esta altura total será al final la medida 3,63 metros. Para cada una de las situaciones problemáticas que vamos a resolver de aquí en adelante, debemos realizar una figura de análisis, una figura en la que yo pueda poner los datos que me brinda el problema. Y, asimismo, después tratar de relacionar las razones trigonométricas que me ayudarán a mí a poder resolver y encontrar las incógnitas.